Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los poetas y las poetas que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Hoy me encuentro bastante bien, no me quejo. Qué bueno, qué bueno. Para los que no nos conozcan, bueno, pues aquí hablamos de la vida de los autores y de su obra, bueno, de los poetas. Y bueno, esperamos que mediante su chisme de vida, ustedes se acerquen más a su poesía. Para quienes no conozcan a mi hermano, bueno, pues él es estudiante de física y no es muy allegado al mundo de la literatura. Así que él irá aprendiendo junto con ustedes atrás del micrófono sobre el mundo de estos poetas. Hermano, antes de empezar, tus redes sociales. Claro, me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Furiosensei con Y. Y en Instagram me pueden encontrar como Iván-Furio. Perfectísimo. Antes de empezar, no te voy a preguntar si sabes qué onda con esta poeta, porque también es un poquito underground, no la conocerías, pero ahorita vamos a adentrarnos en su vida. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal de YouTube y que nos están siguiendo en todas las redes de podcast, particularmente en Spotify, en YouTube, antes de terminar el año, porque este es el último podcast del año, y antes de terminar llegamos a 300 suscriptores, por lo cual estoy muy agradecido, estoy muy contento, porque yo sé que el 90% de esos suscriptores están aquí por recomendación de alguien más. Estoy seguro de eso, porque no es como que te metas a YouTube a buscar la vida de Laura Méndez, que es una poeta bastante desconocida, o la vida a lo mejor de Efraín Huerta, ¿no? No es algo que sea muy común. Si tú buscas las cosas más buscadas en Google de este año, seguramente no está el nombre de ningún poeta. Lo dudo bastante. Entonces estoy seguro que aquellos seguidores están aquí por recomendación. Así que a todos esos poéticos y poéticas del otro lado de la pantalla o del micrófono, de todas las edades, de todos los géneros, de todos los colores, les quiero dar las gracias y un aplauso para ustedes, un agradecimiento eterno de mi parte, y espero el próximo año lleguemos mínimo a la meta de los 1000 poéticos y poéticas en el canal de YouTube, o por qué no en las redes sociales de podcast, ¿no? Saben que esto se logra solo gracias a ustedes, gracias a que comparten el material, y quiero suponer que lo comparten porque les gusta. Esperemos que así sea, mi hermano. Esperemos que así sea. Entonces, muchas gracias, mi eterno agradecimiento. Y para aquellos que nos están viendo en YouTube, ya conocieron al invitado especial del día de hoy, que es este perrito latoso. Y los que nos están escuchando solo en Spotify, vayan a darse una vuelta a YouTube, nada más para ver un lomito aquí todo bonito. Que esperemos que no lo escuchen los que están escuchando en Spotify, porque pues es bastante escandaloso el perrito. Pero bueno, el día de hoy les voy a hablar de una poeta que también era bastante sonora. Y estoy hablando de la Alondra del Papaloapan, una poeta que rompió los cánones establecidos de su época con los versos que escribió. Muchos de ellos satíricos, que se burlaban de la iglesia, de la sociedad y de los hombres. Para que vean que la pluma de Laura Méndez, que es una poeta de la cual ya hablamos en este podcast, no fue la única pluma femenina que resaltó durante el siglo XIX, y que también tenemos grandes escritoras del romanticismo en el catálogo mexicano. El día de hoy les voy a hablar de Josefa Murillo. Josefa nació el 20 de febrero de 1860 en Tacotalpan, Veracruz, en la calle del Río o del Reloj, que si hay algún poético o poética veracruzano atrás del micrófono, bueno, conocerán esta calle, que está a la altura del Callejón de la Arena y que hoy es la avenida Miguel Z. Cházaro, en el número 16. Esta es la dirección, y la menciono porque me dio curiosidad que justo en la esquina que cruza por esta calle está la calle de Josefa Murillo. Okay. Le pusieron a la calle que cruza junto con donde está la casa donde ella nació, le pusieron su nombre. Entonces, desde aquí ya podemos saber que es sumamente importante esta escritora para la literatura mexicana, pero particularmente para la literatura veracruzana. Entonces,
nada de poetas underground, aquí está lo mejor de lo mejor, solo que ustedes no se habían dado el tiempo de rascarle un poquito. Sí, hasta los poetas más conocidos, pues son pocos conocidos en México. Entonces. Diría Eduardo Langagne, un gran poeta de nuestros tiempos actuales, que en México toda la poesía es poesía inédita. ¿A qué se refiere con eso? A que, o sea, yo puedo sacar hoy, 2020, mi libro de poesía, lo pueden leer 100 personas, pero el día de mañana seguramente habrán otras 100 personas que no lo habrán leído, ¿no? Dice Eduardo Langagne, de esta forma positiva y negativa al mismo tiempo, que la poesía siempre va a ser inédita, porque aparte de todo, no es lo mismo, como quien dice, no es lo mismo leer al Quijote cuando eres joven que cuando eres viejo, particular, o más bien generalmente la literatura, no es lo mismo la que lees hoy, o más bien no es lo mismo cómo la lees hoy, a cómo la lees dentro de 10 años, dentro de 20 años, siempre vas a estar con una nueva perspectiva y vas a encontrar cosas nuevas en los poemas, en las novelas, en lo que sea que leas, ¿vale? Entonces, bueno, si están ahí escuchándonos en Veracruz, espero se puedan dar una vuelta por la calle Josefa Murillo y digan, hey, yo escuché en Poéticamente Incorrecto que ahí vivió una gran poeta. Ok, pues vamos a escuchar quién es esta poeta. ¿No? Vamos a escuchar quién es esta poeta. Ahora sí te investigué el árbol genealógico, carnal, para que no me digas, no me preguntes, ¿y era la mayor o la menor o qué onda? O sea, es que eso habla mucho de la persona, si es la mayor, si es la menor, si es la del medio. Bueno, pues en este caso, primero nace su hermano mayor que se llama Miguel, y ya después ella es la segunda, y luego vinieron otros 5 hermanos y hermanas. Ajá. ¿Ok? Ok. O sea, de estos tiempos en los que no había tele. Ajá, exacto. ¿No? En esos tiempos que tenías como 10 para que te sobrevivieran como 5, ¿no? Exacto, sí, ya vimos que en estos tiempos era muy fácil perder a un hijo, lo vimos con Manuel Acuña, que si no lo han escuchado vayan a escuchar el podcast de Manuel Acuña. También lo vimos, me parece, con otro poeta de hace poquito que también, con Becker en España, que también tenía un chorro de hermanos. Sí. Entonces esto es universal, ¿no? Del siglo XIX. Sí. Vamos a tener muchos por si se nos pierde, si se nos muere un pollito de colores, ¿no? Bueno, como muchas personas de la época, fue heredera del contexto convulso de nuestro país, es decir, es heredera de la independencia de México. Su abuelo había peleado en la guerra de independencia y del lado materno descendía de un teniente de justicia del México virreinal. Ok, entonces su familia era, o sea, no era clase alta, pero estaba bien acomodada económicamente, ¿no? No le perdían. Sus primeros años de estudio los cursó al lado de sus tías maternas, quienes tenían una escuela para niñas. Ya vimos también que en ese entonces todavía ella es más o menos de la edad de Laura Méndez, entonces ya vimos que todavía le toca esta educación específica para niñas, que lo de bordar, todo ese tipo de cosas. Para ser buena esposa, ¿no? Exactamente, sí, de ese tiempo, ¿no? Exacto. Sí. Sin embargo, Pepilla, como era llamada de cariño por su familia, creció con una condición enfermiza, como también ya vimos a poetas de este tiempo, como fue el caso de Acuña. Particularmente la Pepilla padecía de asma, y esto la obligaba a retirarse constantemente de sus clases, ¿no? O sea, imagínate que estás bien feliz tomando tu clasecita de español y te empieza a dar un ataque de tos, ¿no? Sí. Entonces, pues, ni modo. Nuestra escritora era de carácter fuerte, de todos modos, y no se dejaba vencer por esta fea enfermedad. En una ocasión estaba con unos amigos jugando en unos árboles. Ella se cayó de uno de los árboles y esto la obligó a permanecer varios días en la cama, ¿no? Entonces ya vimos que a pesar de ser de condición enfermiza, ya le valía queso y se iba a jugar como con todos los niños y pues ni modo. Pues sí, a romperse la pata. Como cualquier niño, ¿no? Exacto. Cualquier niño, si le dice, estás enfermo, pues me vale madre, yo me voy a ir a jugar. Exactamente. Y bueno, aparte de que, o sea, tomemos en cuenta de que no era solo un niño del siglo XIX enfermo, era una niña del siglo XIX enferma. Entonces, eso era como un poquito más rebelde porque era así de la niñita que tiene que estar en su casa con las muñequitas y nada, y así de, yo me voy a ir a trepar a los árboles y a romperme una pata. Pues total. A los 10 años, eso está padrísimo,
decidió que la escuela le estaba quedando chica. Dijo, yo ya sé lo que tenía que saber, a la fregada las clases. Porque a los 10 años, claro que vas a tomar las mejores decisiones de tu vida. Yo creo que ella tomó una muy buena decisión. Escucha lo que hizo. Por esas épocas se enteró de una declaración que había hecho el entonces presidente Benito Juárez cuando llegó al poder. El presidente oaxaqueño había declarado que apoyaría a todo aquel que tuviera la voluntad de estudiar. Así que Josefa le escribió una carta al mismísimo presidente para solicitarle que la apoyara para realizar estudios de ciencias y letras. Quería especializarse a los 10 años, dijo, ya sé lo que tengo que saber, quiero especializarme en ciencias y letras, sin importarle, y esto venía explícito en la carta, que esto significara escaparse de su casa y trasladarse a la capital mexicana. Bueno. O sea, dijo, a mí me vale, tengo 10 años, señor presidente, deme un cuartito ahí en el centro de la Ciudad de México, donde sea, pero yo quiero ir a estudiar a la CDMX. Bueno, ya a los 10 años también le hubiera mandado una carta al presidente para decirle que quiero ser astronauta y eso no me importa si me tengo que ir a California a estudiar en la NASA, pero pues, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Bueno, sí, quién sabe. Tú no hubieras estado dispuesto a irte a California a estudiar y igual ahorita ya estar en una nave espacial. Ojalá fuera así, mi hermano. Ojalá bueno. fuera así de fácil. Entonces yo creo que Josefa estaba dispuesta a irse a la capital mexicana y a los 20 años, pon tú, ya estar en un laboratorio o yo qué sé, ¿no? Igual y hubiéramos tenido aquí a la, ¿cómo se llama esta premio Nobel de Marie Curie? A la Marie Curie mexicana, ¿te imaginas? Y es que ahorita vas a ver por qué, porque al igual otra vez vuelvo al mismo referente del romanticismo, al igual que Acuña, Josefa estuvo muy involucrada no solo en la literatura, sino también en la ciencia. La única diferencia, pues lamentablemente, es que Josefa pues no llegó pues era a mexicana, las ¿no? aulas. Entonces, Sí. eso ya te quita un montón de posibilidades. Pues sí, pero aparte era mexicana, no tuvo la posibilidad de venirse a estudiar a la capital, era mujer del siglo XIX, entonces eso es más limitante, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Que la carta fue interceptada por una de sus tías chismosas, que no falta la tía chismosa, ¿verdad? Siempre falta. Así es, porque aparte de todo, pues no es como que Josefa le hubiera dicho a sus papás, oigan, les voy a escribir una carta al presidente para decirle que me saque de mi casa y me lleve a estudiar a la capital, ¿no? Exacto. Obviamente había escrito la carta en secreto, la carta fue interceptada y bueno, la misiva evidentemente no llegó a manos del presidente, sino a las tías, Chismosas. a las manos de las tías chismosas, que convencieron a Josefa de que desistiera de esta idea, ¿no? Le dijeron, no, ¿cómo crees? Tú eres una señorita, tú tienes que estar en tu casita, cuidando a tu familia, esperando al hombre de tu vida para ser felices para siempre. Para tener muchos hijos y mantenerlos y cuidarlos. Exactamente, eso fue lo que le dijeron las tías, lamentablemente. Es una recreación, señoras y señores, no estamos seguros. No estuvimos ahí, pero probablemente eso fue lo que pasó. Yo digo que sí pasó. De hecho, es lo más probable. A los 15 años, así pues dijo, bueno, no salgo del pueblo, pero aquí le voy a echar ganas, ¿no? A los 15 años dio a conocer sus primeros versos, pues empezó a colaborar en diversas revistas y periódicos, como fueron El Dictamen, El Correo de Sotavento, La Voz de Sotavento y La Voz de Tlacotalpan. Sí. En más de una ocasión firmó sus textos con seudónimos, seguramente para evitar críticas o reprimendas sociales o incluso familiares de estas famosas tías chismosas, Exacto. ¿no? Entonces firmaba como Xochitl, como Ráfaga, como Tololoche y como Matusalem, ¿no? Y eran sus seudónimos más populares. Entonces, si atrás del micrófono hay alguien que quiera hacer su tesis de Josefa Murillo, que ya las hay, pero si alguien quiere indagar más en su vida, bueno, se tiene que ir ahí al Archivo General de Veracruz y buscar a quien firmaba con estos seudónimos y eran textos de Josefa, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de que estaba encerrada en su casa porque ella nunca pudo salir. O sea, muchos de una forma metafórica dicen que no podía salir de su casa, ¿no? Uh-huh. Que se referían a que no salió del pueblo, de la casa sí salía, pero pues básicamente ella tenía como esta voluntad de explorar otros lugares, pero pues básicamente no salió y a pesar de eso, primero fue conocida en Veracruz, ¿no? Pero sus textos llegaron a todo México y era leída por todos lados y se teoriza, creo que sí hay pruebas de que incluso hasta llegó a compartir misivas con
escritores de la capital mexicana, ¿no? Okay. Con escritores posicionados. O sea, si era así de que ahorita por Face de que le voy a hablar a mi cuate que vive en la CDMX, en ese entonces sí le llegó a escribir a escritores. Sí, o sea, le decían de, oye, cállale a la capital a escribir con nosotros, y le decía, no, es que no me dejan. Sí, básicamente pasaba eso. Era... sí, no lo pudiste haber escrito mejor, ¿no? O Josefa, puedes venir a jugar a la capital. No, mis tías chismosas no me dejan. Obviamente, durante su juventud, era aficionada a leer. Y volvemos a el lugar, pues, como, pues, sí podríamos decirlo, lugar común de que tenía una biblioteca a su disposición. Por eso, repito, si tienen la posibilidad económica, si tienen el espacio, formen su propia biblioteca para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, para quien sea, para difundir la literatura, ¿no? La difusión literaria no solo está en ponerme frente a un micrófono y hablar de literatura, sino en invitar a quien se pueda a leer, ¿no? Entonces, bueno, ¿de quién era la biblioteca a la que tenía acceso Josefa? Era de su padre. Y bueno, Josefa saltaba a la biblioteca cada que podía, ¿no? Se iba y se sacaba los libros. Y bueno, esto no le molestaba al padre, ¿no? Era así de, sí, pues agarra lo que quieras, al contrario. Sí. Y era así de, no, éntrale, tú para lee. eso está, ¿no? Exactamente, para eso está. O sea, no era de estos padres que cerraba el estudio con llave y le decía a Josefa, no puedes entrar aquí. Que bueno, pues también era mujer, digo, igual en una vez así le aplicaban la de, eres mujer, pues tú que andas leyendo, ¿no? Tu única deber o sea, es sí, aprender a ser mujer. Sí, que era lo que iba, o sea, no le tocó ese entorno familiar, incluso, o sea, a pesar de que tal vez no fue así de, pues sí, vete a estudiar a la capital, el papá hasta cierto punto, la apoyaba con que leyera y escribiera, ¿no? O sea, le dejaba la puerta abierta de la biblioteca, la orientaba más o menos, a que leer y todo eso. A lo mejor un padre con esa actitud, pero más con ideales más contemporáneos, pon tú, a lo mejor ni tan contemporáneos, más del siglo XX, igual y si le hubiera dicho, oye, pues te quieres ir a estudiar a la capital, pues yo te invito a ver si me alcanza el boleto, ¿no? Pues sí, vemos cómo lo hacemos, ¿no? Exactamente, sí, a lo mejor si le hubiera tocado un siglo XX en lugar de un siglo XIX, a lo mejor le hubieran dado incluso hasta esa libertad, no lo sé. No lo sé de cierto, lo supongo. Pues sí, digo, en la actualidad tenemos muchos compañeros que son foráneos, ¿no? Sí, sí. Tengo compañeros en la facultad. Compañeras, que es lo más importante, compañeras que sí, que son foráneas y que sí, los papás así de, pues te pago como puedo una rentita en la CDMX y llégale. Okay. Y llégale a estudiar. Y échale ganas, mija. Échale ganas, que Dios te cuide y te proteja. Exacto. Y bueno, Josefa no solo tenía interés por la poesía, como ya lo dije, también tenía interés por la ciencia. Y en su cuarto podríamos encontrar reglas, planos, lápices y esquemas de barcos, que ella tanto estudiaba como hacía, ¿no? Cool. Y había un tema que la torturaba por las noches, que no la dejaba dormir y que la obligaba a estudiar constantemente. Josefa tenía un profundo interés por diseñar una máquina, o sea, ella la quería diseñar, una máquina que pudiese volar. Ok. Recordemos que esto es los 1800. Que esto es 1800. Josefa nace en 1860. En este entonces, o sea, si a los 10 años ya se quería ir de su casa, o sea, pon tú que como a los 15, que fue como cuando empezó a publicar poemas, también ya tenía como bastante avance en estudios científicos. Entonces era 1875 más o menos. Y a pesar de que tenemos antecedentes con un Leonardo da Vinci del siglo XVI que también diseñó planos de máquinas voladoras, pues no se había llegado a nada concreto, ¿no? Sí, no existía nadie que fabricara máquinas voladoras. Exactamente, y ella quería fabricar una máquina voladora. También tomemos en cuenta que la primera máquina que logra, o sea, lo que conocemos hoy como un avión funcional, se creó hasta 1903. 40 años después de que naciera Josefa, por los hermanos Wright, ¿no? Entonces... Sí, si no hubiera sido por las hermanas chismosas, posiblemente aquí en México hubiéramos tenido a una diseñadora de aviones antes de los hermanos Wright, ¿no? Probablemente, o a lo mejor un antecedente, ¿no? O sea, a lo mejor ella pudiera haber contribuido a la creación de un avión, ¿no? Probablemente.
Eso hubiera estado bastante interesante. Moraleja de la historia, no le hagan caso a las tías chismosas. Exactamente. Ignórenlas, no las Ellas escuchen. No saben qué es lo mejor para ustedes, hijos míos. Aquí en Poéticamente Incorrecto, sí. Josefa no solamente estaba interesada en una máquina que... ¡Ay, es que esto está súper chido! No solo quería una máquina que pudiese volar y la llevase a la capital, o sea, un avión, sino que quería crear una máquina que nos pudiera transportar a otros mundos y que nos invitara o sea, escucha la ideología de esta persona del siglo XIX. Quería, o sea, que nos llevara a otros mundos y que nos invitara a expandir nuestro conocimiento, o sea, viajar a otros mundos a estudiar. Particularmente quería expandir los conocimientos de física, ya que según ella, en nuestro mundo, esos estudios eran escasos. Okay. ¿No? O sea, lo que nos podía brindar la física de la Tierra era una física limitada. Ajá, era insuficiente. Exacto, el hecho, y dime si no es cierto. Pues no necesariamente. Todo lo que sucede aquí en la Tierra pues, sucede en el resto del universo, entonces, pero siempre es importante comprobar que sucede en el resto del universo. Y aparte de todo, o sea, ten en cuenta que, por ejemplo, ¿cómo estamos ahorita intentando crear una máquina que recree un agujero de gusano, por ejemplo? Con el colisionador. Ajá, no, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo? Sí, ¿por qué tenemos esa necesidad de crear esta máquina? Ah, bueno, necesidad, pues solo es curiosidad, tal cual, de Pero explorar el surge, universo. ¿de ¿no? dónde surge? Exactamente, ¿de dónde surge esa curiosidad? De saber que afuera de la Tierra hay una cosa que funciona así como un agujero de gusano, ¿no? O sea, descubrimos que hay un agujero de gusano y dijimos, pues esto está interesante. Ajá, no necesariamente, o sea, por ejemplo, los elementos, ¿no? Hay elementos que solo existen en el laboratorio. Ajá. Y no necesariamente tienen que existir en el resto del universo. Entonces nosotros podríamos crear un agujero de gusano y no necesariamente eso implicaría que existe en el resto del universo. No, pero yo a lo que voy es que, o sea, nosotros descubrimos un agujero o sea, fue primero el agujero y luego la máquina. Ajá. Descubrimos el agujero y luego dijimos, vamos a ver si lo podemos recrear en la Tierra. O sea, si hay elementos externos, si hay, ¿cómo se dice? Sucesos que pasan afuera de la Tierra y que nosotros queremos recrear aquí y que nos enteramos que existían cuando salimos de la Tierra. Sí, por ejemplo, un agujero negro, ¿no? Vemos un agujero negro y lo queremos recrear aquí en la Tierra. Exactamente, y no pudimos habernos enterado que existía hasta el punto en el que salimos. Sí, por ejemplo, o sea, ya hablando de eso, pues, de comprobar la física de la Tierra en el resto del universo, pues fue lo que se hizo cuando pisaron la Luna, de la caída libre. Pues siempre te dicen en la escuela, ¿no? Que cuando dejas caer los objetos caen al mismo tiempo. Ajá. Y pues si eso sucede aquí, pues, tiene que suceder también en la Luna. Y sí, pues, eso fue lo que comprobaron cuando fueron a la Luna. Dejaron caer una plumita y un martillo y ya. Y aunque caían al mismo tiempo y dijeron, pues bueno, sucede aquí, sucede en la Luna y pues, sucede en todo el universo. Y seguramente seguramente era una de las curiosidades que tenía Josefa, ¿no? Seguramente por ahí leyó, porque esto de la gravedad es algo de ¿qué siglo? O sea, estos siglo estudios. XVII, XVI más o menos. Sí, 1600, 1500. Ajá. Entonces seguramente ella leyó en algún libro esto y dijo, también pasará en la Luna, también pasará, o sea, poniendo una mentalidad del siglo XIX, también sucederá, no sé, en Saturno, que es de los pocos, o en Marte, que es de los pocos que se pueden ver con telescopio, ¿no? O sea, seguramente sí, o sea, de ahí va su curiosidad, vaya. Sí. Y bueno, tal vez, o sea, esta necesidad de crear una máquina que volara tal vez fuera un reflejo de la necesidad que tenía Pepilla para escapar de su pueblo natal, de donde nunca pudo salir, ¿no? O sea, pues sí. A lo mejor era como un reflejo de querer volar, como una metáfora de... Sea como una ilusión, ¿no? De poder escapar. Sí. Sin embargo, Josefa sostenía sus teorías con los estudios que realizaba, ¿no? O sea, no era solamente de que, a lo mejor pudiera existir una máquina para volar. Sí. No, se puede hacer una máquina, no solo que vuele, que nos lleve a la luna, ¿no? O sea, en 1870 y tantos ya había una mujer que decía, se podría crear una nave espacial, ¿no? Y bueno, como sucede con muchos genios, Josefa era llamada loca por la mayoría de la gente. Algo que ella sabía, pero que veía con burla e ironía. E incluso se sabe que antes de morir declaró, ya se va la loca. Chale. Sí. Qué piñeros. Sí. Ella misma lo declaró.
Pero bueno, además de sus estudios científicos, Josefa aprendió por mérito propio francés, inglés y latín. Ah, porque esto también es muy importante. Ya después de los 10 años que dijo, la escuela ya no me sirve para ni queso, se volvió autodidacta. Todo lo que aprendió, lo aprendió ella solita. ¿Ok? Entonces esto también está súper interesante. Estamos hablando de una persona, o sea, yo no sé cuál es el plano de un barco. Y tengo 27 años. Y tenemos Google, que lo único que tienes que hacer es abrir y poner cómo es el plano de un barco para saber cómo es el plano de un barco. Exactamente, entonces pues sí le echa ganitas, ¿eh? Bien por Josefa. Obviamente ya sabes con quién la llegaron a comparar. Con Da Vinci. Nada, con otra mujer. Ah, con otra mujer, con Curie. No, mexicana. Ah, Méndez. Iván está reprobado en el examen de literatura de secundaria, pues con Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, ok, sí. Es que no hemos hablado de Sor Juana, animado, carnal, ¿qué te digo? Todavía no la conozco. En mi espectro. Exacto, no viene en el temario, entonces no me puedes preguntar de ella en el examen. En mi papel de subconductor, exacto. de segundo conductor. A ver, oyentes, vean el podcast y díganme si hay un podcast de Sor Juana. No hay, entonces yo no la conozco. Al menos de que esto lo estén escuchando por ahí del 12 de diciembre del 2021 y probablemente ya haya un podcast. Bueno, de aquí para abajo. Pero bueno, además de haber aprendido a inglés y latín y francés, prestaba mucha atención a los indígenas oaxaqueños y mixtecos que visitaban su pueblo. Algunos incluso trabajaban con su padre. Fue tanto el interés de Josefa por estas personas que aprendió por cuenta propia el zapoteco. Cool. O sea, aprendió francés, inglés, latín y zapoteco. Nice. Uh-huh. Se dice que en su casa todavía se conserva el pollo, y no estoy hablando de un ave, Okay. un pollo con Y, que es una especie de tronquito. No sé si has visto, es muy común en estampas mexicanas, que está la casa y en la fachada de la casa, en la entrada, los viejitos se llegan a sentar en un como tronco. O sea, no es una silla tal cual, es un tronco, como un banco hecho, es un tronco que usan como banquito. Sí. Eso se llama pollo, Okay, con okay. Y ahí se sentaba ella. Y se ponía a platicar con los indígenas que pasaban cerca de su casa y obviamente se sentaba a platicar con ellos en zapoteco, que era bastante interesante. Entonces, Cool. hay un montón de conocimiento que esta mujer tenía, que probablemente no plasmó en libros, pero que sí la nutrió, vaya, ajá, que sí la nutrió intelectualmente hablando. Y bueno, además del lado intelectual de Josefa, pues era romántica. Entonces, ¿qué necesitamos? Una historia de amor trágico. Lo tuvimos con Laura Méndez, lo tuvimos con Manuel Acuña, lo tuvimos con Juan de Dios Pesa, que lo abandonó la mujer, lo tuvimos con Gustavo Bécquer, que hasta le pegaron el no sé qué. Y pues obviamente Josefa Murillo tenía que tener su historia de amor trágico. No se puede quedar atrás. No se podía quedar atrás. ¿Qué pasó con Josefa Murillo? Bueno, pues ella se enamoró de un hombre llamado Lorenzo de la Puente Aguirre, quien trabajaba en una hacienda cercana a la casa de Josefa. Ambos jóvenes iban a casarse. Eran una buena pareja de la época, él tenía un buen trabajo, ambos estaban enamorados, o sea, estaba chido, ¿no? No la iban a obligar, no era en este caso de que te voy a robar de tu casa, incluso se sabe que los padres dieron el consentimiento y toda la cosa, o sea, era una pareja bonita, bien hecha, ¿no? Esto no, o sea, no tiene tintes de ir para nada malo. Nada misógino hay aquí, o sea, se querían y todo chido. Dentro de lo que cabe, Ajá. ¿no? Dentro de lo que cabe, sí, no había nada malo, se querían, se iban a casar. Los papás dijeron Simón. Bueno, si lo piensas, pues sí está malo para la época, ¿no? Como que es un matrimonio no arreglado, o sea, está raro para la época, ¿no? A lo mejor esa fue la maldición que los atacó. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? ¿Qué te imaginas que pasó, Carlos? Pues obviamente el marido se murió de algo, tifoidea o una cosa así. Para mala suerte de todos, una mala tarde, Lorenzo enfermó de una terrible fiebre y 3 días después falleció sin que los médicos supieran la causa de su fallecimiento. No, se fue de viaje a Europa y regresó con un bicho que nadie conocía, que le pegó a medio mundo. Y le pusieron ahí en el acta, ¿cómo le ponían? Una neumonía atípica. Murió de una neumonía atípica. O sea, puede haber sido desde una gripita hasta sífilis, ¿no? Ajá, sí, pues sí. Porque Sí. para la época ya así de, está muerto, ¿de qué murió? Pues quién sabe, ya está muerto, ya, solo pone que se murió ya, ¿para qué le hacen? No tiene el varo suficiente para que le investiguemos. Pues sí. Y bueno, aquí se desprenden, ya que sabemos un poquito del contexto de Josefa Murillo, dos facetas de su poesía.
primero tenemos la clásica del romanticismo, la melancólica, incluso se veía a Josefa como una poeta, más que como una poeta, como una mujer encerrada en su casa, esperando eternamente al marido que nunca llegó, o sea, porque bien se pudo haber casado con otra persona, pero decidió no casarse con nadie más. Entonces se tenía esta perspectiva. Muchos estudiosos dicen que es un poco machista, porque pues que ella la admiraban como la mujer eternamente virgen que está esperando al marido que no llegó, ¿no? Entonces, incluso, o sea, fue tanta esta imagen que le intentaron construir que la llamaban la musa triste, ¿no? Lo cual es un apodo muy erróneo, porque para empezar ella no era musa, ella era la creadora, Eso sí. ¿no? Entonces, para empezar desde ahí está mal y está machista el apodo, porque ella no era musa, ella era creadora. Sí, buen punto. Pero bueno, de este tipo de poemas se desprenden joyas como la siguiente, que aparte de todo tenía la característica de que escribía poemas cortos. Entonces, este poema está cortito. Así. Elevóse en la orilla del arroyo blanco jirón de gasa, y al llegar a lo azul desvanecióse cayendo en gotas de agua. Mi esperanza de amor se alzó ligera, como esa nube blanca, flotó un punto en el cielo de la dicha y se deshizo en lágrimas, ¿no? Que es esta idea un tanto melancólica, un tanto triste de la persona que espera, Sí. es la persona amada, ¿no? Lo que tú no entendías es que ella misma era su musa, por eso le decían la musa triste. O sea, ella, una mujer tan empoderada que ella misma podía ser su propia musa, no necesitaba a alguien más. Pues por eso es la musa triste. You have right, Captain. De hecho, ella se puso el apodo. Exacto, porque no necesitaba que nadie más le pusiera el apodo. Pero bueno, esta no era la única faceta de Laura Méndez. O sea, sí era una mujer. Sí, al parecer sí estuvo muy enamorada de su amado. Sí lo esperó, sí se le murió, sí decidió ya no conseguir a nadie más. Y sí, obviamente escribió muchos poemas de amor y desamor, ¿no? Pero eso no era lo único que escribía Laura Méndez. Digo, Laura Méndez. Ya la estoy confundiendo. Josefa Murillo, perdón. Josefa, que aparte tiene una faceta no muy común en la poesía de la época, o al menos no es una faceta que hayamos visto en los poetas que hemos revisado hasta el momento. Sí es algo que se hace bastante, pero como ya vimos, no es como por lo que se reconoce a los poetas que ya revisamos antes, que es la poesía satírica y de burla, ¿ok? Sí es un tema que se toca bastante. Sí, o sea, desde los siglos de oro tenemos poemas satíricos y de burla, pero si recuerdas, no es algo que hubiéramos visto que explotaron otros poetas. Sí, del romanticismo. Del romanticismo que hemos visto hasta ahora. Y ella dijo así, o sea, yo me imagino que era muy sarcástica a lo mejor, o muy burlona, porque al parecer sí era una de sus facetas. De hecho, se sabe, el único cuento que tenemos, que sabemos que escribió, o sea, a lo mejor escribió algún otro, pero no lo sabemos, pero tiene un cuento muy característico cuya trama iba de que antes de que llegara la electricidad a Veracruz, los amantes o los enamorados iban a perderse al monte, pues, a platicar, ¿no? Hacer cosas sanas de los jóvenes, exactamente, ¿no? Pasear agarrados de la mano, bajo la luz de la luna, pero en el monte, esto lo escribió Laura Méndez, ¿no? O sea, digo Laura Méndez, Josefa Murillo, esto lo escribió Josefa Murillo, te lo estoy resumiendo, ¿no? El cuento. Pues los amantes iban a dar la vuelta, ¿no? Al monte a la noche, porque para ver las estrellas, ¿no? Claro, claro, hablar del universo y de su inmensidad, como nuevas teorías de otros planetas y otros universos, claro que sí, sí. Pero pasaba que en ese entonces, nadie sabe por qué, se escuchaban gritos en el monte. Okay. Gritos desesperados, gritos extraños. Y resulta que esos gritos venían de fantasmas. Claro. Eran fantasmas que se le aparecían en el monte. Entonces era un riesgo que tomaban los amantes al subir al monte. Encontrarse con uno de estos fantasmas. ¿Y sabes qué era lo peor de estos fantasmas? ¿Qué? Que si te lo encontrabas, quedabas embarazada. Suele suceder. Todavía sucede hasta las fechas. Exactamente, entonces resulta que cuando empieza a llegar la luz eléctrica, estos fantasmas empiezan a desaparecer, ¿no? Pues claro, todo el mundo sabe que a los fantasmas no les gusta la luz. Es conocimiento popular, mi hermano. Entonces, más o menos de eso hablaba este cuento, ¿no? De esos fantasmas que aparecen en el monte. Ok, tiene un muy buen sentido del humor, ¿no? Exactamente, sí.
Y obviamente pues esto también era una crítica al mochismo de la época, ¿no? Porque era así, porque aparte, pues si era un tema común, era algo que todo el mundo hacía, ¿no? Entonces era así como, ay. Pero bueno, también tenemos un poema que se mofaba de los prejuicios de la época, como en Los acuerdos de la envidia, donde hace una clara crítica a los chismeríos de la comunidad que la rodeaban. Observad con cuidado sus movimientos, vigiladla en la iglesia y en los paseos. Atended cuando sale, si va muy lejos y si viste de blanco, de azul o negro. Mirad a donde miren sus ojos bellos, procurad sorprenderle los pensamientos y yo os prometo que con poco trabajo nos vengaremos. ¿No? O sea, ustedes métanse el chisme y si quieren hablarle algo mal de ella, algo le van a encontrar, ¿no? Porque eso era lo que criticaban las personas chismosas, que pues nomás estaban buscando a ver con qué te fregaban, ¿no? Sí. Y bueno, también hizo algo inconcebible para la época, que fue burlarse incluso de los hombres. Y no solo se burlaba de los hombres, sino que exageraba lo que hoy conocemos como el amor romántico. Okay. Como en este poema que se titula Indecisión. Se supone, bueno, un poquito de contexto, es un poema como de diálogo. Tiene unos versos que eliminé, que son como de contexto, donde dice que la protagonista, la voz poética, se encuentra recibe cartas, ¿no? Recibe unas cartas y entonces como que se está medio burlando de quiénes le escriben las cartas. Ahorita vamos a ver por qué. El texto dice así: el poeta está triste, pobre de él, y me lo dice muy claro: yo sin ti me moriré. ¿Y el marino? Pobrecito, aunque no escribe muy bien, en esta vez se ha inspirado. Yo sin ti naufragaré. El militar, cielo santo, este me hace estremecer, siempre cumple su palabra. Yo sin ti me mataré. Y no puede ser que quiera a los tres. ¿Qué haré? Ay, si el poeta se muere, me queda un remordimiento. ¿Y si el militar se mata? ¿Y si naufraga el marino? Y no puede ser que quiera a los tres. ¿Qué haré? Queriendo a cualquiera de ellos, es claro que mato a dos. Será tan triste que mueran porque no tienen amor. Y no puede ser que quiera a los tres. ¿Qué haré? Básicamente esta morra era cualquier morra de Instagram que recibe 10 mensajes por inbox de hola guapa, Ajá, hola amiga. Pero aparte no solo era la morra que recibe los mensajes, sino es esta morra que les toma screen y se burla en Instagram o en Twitter, los publica así de, ¡ay, ya vieron este güey! Que lo sube a sus historias y dice, ¿ya vieron este vato cómo lo ven, banda? Era esta morra, ¿no? De, ay, güey, el poeta dice que se va a matar. Sigo y el esperando, marinero que se va a naufragar. Y el militar que también se va a matar. Ay, pobrecitos, se van a morir de amor. ¿Por qué no puedo querer a los... Porque aparte también hay un doble discurso, ¿no? Porque no solo es, me estoy burlando de este hombre que llega así como, no, mi amor, yo sin ti me muero. Que obviamente dentro de la burla está el subtexto de, güey, yo sé que no te vas a matar por mí. Pero aparte de todo, digo, al menos de que seas Manuel Acuña. Que, bueno, sí. Técnicamente es el poeta. No solo está esta burla de, güey, yo sé que... Para empezar, ya desde ahí me estás mintiendo, ¿no? Ya tienes la primera promesa que es mentira, que es que te vas a matar si te dejo. No, sino que aparte de todo está haciendo como este juego de coquetería de decir, bueno, ¿y por qué yo no puedo querer a los tres? ¿Por qué no los puedo querer? Entonces, ¿qué hago? Si no puedo querer a los tres, ¿qué hago? ¿No? O sea, está como esta idea de un poquito de, pues, y si me voy con los tres, no es una posibilidad, no se puede. Lo haces por el bien de los tres. Exactamente. Entonces, bueno, en este poema no solo hiperboliza el exagerado comportamiento de desamor de los hombres que son capaces de morir de amor, sino que además vemos a una voz poética femenina, porque aparte de eso era poco común en la época, que juega con los pretendientes y se pregunta constantemente si no puede querer a los tres. Por supuesto que Josefa abrió muchas puertas para las voces femeninas, o sea, no solo con estos textos de crítica, sino que además, como lo hizo Laura Méndez por su lado, Josefa escribió en diversos espacios concebidos por mujeres para mujeres, como fue el caso de Las hijas de Anáhuac, que fue una publicación muy importante para su época.
¿no? Entonces, pues sí, tenemos aquí también una voz femenina muy importante para la literatura. Volviendo a la vida personal de nuestra poeta, Josefa guardaba los textos que escribía en una caja de madera proveniente de España. Que aparte de todo, o sea, por este tipo de escritura de textos breves y un poquito como los temas que trataba, se teoriza que una de sus principales influencias era Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces probablemente recibía, y aparte Veracruz al estar en la costa, pues probablemente recibían mucho... El puerto de Veracruz, exactamente, ¿no? recibían mucha información del exterior. Uh-huh. Entonces, bueno, junto a esta cajita proveniente de España, la escritora tenía otra cajita, es decir, eran dos. En una cajita guardaba las cartas que le enviaba Lorenzo en vida. La única que conocía el escondite. Y en la otra caja guardaba los poemas que ella escribía y que no había podido publicar, ya sea porque no tuviera el espacio, porque porque le daba pena, en fin. O sea, ahí había un montón de material inédito, ¿no? Y la única que conocía este escondite era Luz, su hermana, una de sus hermanas menores, a quien le pidió esta Josefa que el día que muriera la enterrara junto con la caja de las cartas. ¿Ok? Entonces esa era... solo tienes una misión, hermanita. Me tienes que enterrar con la azul, no con la roja. Con la azul donde están las cartas que me escribía Lorenzo. Okay. Porque lo amo y lo extraño y quiero morir con sus cartas, ¿no? Y estas cajas no eran el único secreto que guardaba Josefa. Resulta que la poeta había elegido la noche como su hora para escribir y leer, ya sea porque no tenía que hacer labores de la casa, ya sea porque había menos ruido, por lo que fuera, ella escribía y leía en las noches, ¿no? Se concentraba mejor, yo qué sé. Y se alumbraba con una lámpara de petróleo, cuyo humo le afectó la salud, porque recordemos que Josefa tenía asma y el humo le intensificaba este malestar. O sea, imagínate estar encerrado con el humo de la lámpara. Sí, sí, sí. El doctor le recomendó dos cosas. Descanso absoluto. Es decir que si tú a las 8 de la noche te estás poniendo a leer, eso te cansa más. A lo mejor también había un poco de machismo en su recomendación, ¿no? De que eres mujer y no tienes que estar leyendo. Pero bueno, también estaba esta justificación médica de que ya era tarde. O sea, vete a descansar, no te pongas a leer y a escribir, ¿ok? Entonces, esa era una de las razones de que le dijo, descanso absoluto. Y aparte de todo, bueno, dejar de usar esta lámpara. Deja de inhalar humo. Exactamente. Entonces, pues con más ganas le dijo, no estés leyendo. ¿Por qué? Porque te estás cansando, porque estás en un lugar encerrado, porque el humo te está haciendo daño. Entonces, o sea, básicamente en la receta del doctor decía, no leer, ¿no? En resumen. Pero obviamente estamos hablando de una escritora, una amante de la educación, pues obviamente... Le valió. Le valió madres, ¿no? Pero chécate cómo lo resolvió. Josefa, lista como era, encontró una solución efectiva. Dijo, bueno, el doctor está diciendo que no puedo leer con la lámpara. Ok, compró unos cocuyos, que son unos insectos parecidos a las luciérnagas, y los guardó en un frasquito donde los alimentaba con trozos de caña. O sea, date cuenta que el ingenio de la mujer. Sí. Entonces, por las noches, estos insectos se alumbraban y funcionaban como una lámpara improvisada para nuestra ingeniosa escritora, quien continuó con sus lecturas nocturnas a pesar del cansancio. ¿No? Porque, o sea, había eliminado el factor de la lámpara. Le hacía daño. Pero no había eliminado el factor de cansarse de más. Obviamente la enfermedad se fue agravando, pero esto no detuvo a la escritora, quien estaba dispuesta a sacrificar su propia salud antes de sacrificar el conocimiento. Lamentablemente, esta decisión le pasó factura, y el 1 de septiembre de 1898, Josefa Murillo falleció, teniendo tan solo 38 años. El día de su muerte, y aquí vemos la importancia que tuvo esta escritora, se decretó un homenaje nacional en su memoria. A pesar de no haber salido nunca de su comunidad, Josefa logró publicar en espacios de la Ciudad de México, porque pues mandaba sus textos junto con las cartas que escribía con los escritores, para los escritores, ¿no? Esto la ayudó a ser conocida por diversos autores, por diversas plumas y por diversas escritoras y escritores del país, entre los que destaca Amado Nervo, del cual ya hablaremos porque ya nos lo pidieron, y quien fuera uno de sus principales lectores.
¿no? O sea, este Amado Nervo era fanboy de Josefa Murillo. Y buscaba, o sea, le dio una importancia a este hombre, a ella, ¿no? Sí. Y bueno, el ataúd de Josefa fue adornado por azucenas y azares, como fue su voluntad. La escritora fue enterrada junto con una de las cajas, la azul, Ujú. ¿no? Pero ¿cuál fue? ¿Qué? La que tenía las cartas, ¿no? La que tenía las cartas. Obviamente, fue su solicitud. Dijo, quiero... Ojo, estoy inventando los colores, no sé si era azul, ¿eh? Pero sí dijo, específicamente la de las cartas, la enterraron con la que ella había dicho, ¿no? Sí, o sea, obviamente. siguieron instrucciones claras sus familiares. Su hermana menor claramente la escuchó muy atentamente e hizo exactamente lo que le pidió su hermana. Pero ¿cuál fue la sorpresa de la familia cuando, al escombrar el cuarto de la hija, encontraron la cajita de las cartas? Entonces dijeron, ¡chin! Ya la enterramos con la caja de los poemas. O sea, los poemas están enterrados junto con Josefa. Se habían equivocado y la sepultaron con la caja equivocada, la de los poemas. ¿Qué había pasado ahí? Ujú. Ya perdimos o sea, porque la única opción para recuperar esos poemas es desenterrando a la mujer. Pero hubo una segunda sorpresa, porque descubrieron que los poemas de Josefa Murillo se estaban difundiendo por toda la ciudad. Ok. Todo, estaban publicándolo en periódicos, estaban entre la comunidad repartiendo sus poemas, los textos se empezaron a repartir por todos lados. Los familiares nunca supieron quién fue la persona que sustrajo los textos de la cajita para darle la merecida difusión que debió haber tenido la escritora conocida como la Alondra del Papaloapan. Ujú. Y esa es la vida de Josefa Murillo. Ya decía yo que esos poemas no iban a durar mucho ahí, mi hermano. Es México. Así es, lo interesante es que nadie sabe, ¿Quién lo sacó? nadie supo quién lo sacó, porque pues la hermana pudo haber dicho, pues al chile fui yo, Ujú. porque mi hermana escribía bien chingón y la quiero que se esté publicando. Pero según ella, no, yo no fui. Pero también fue así de... Tal vez los estoy vendiendo y me estoy quedando con un varo. Mira, no había pensado en eso. Hermana tramposa. No le va a dar. Hermana. Yo me quedé con los derechos de autor y no los voy a compartir con el resto de la familia. Entonces háganle como quieran y a ver quién se entera. Hermana. Bueno, sí, porque a lo mejor no sabíamos cuál era la voluntad de la cajita de los poemas, pero a lo mejor le dijo, cuando yo me muera, publica mis poemas y tú te quedas con el varo. Pero pues, como era siglo XIX, la hermana dijo, no, las tres chismosas me van a quitar los 10 pesos que voy a agarrar por poema. No, yo voy a publicarlos, pero ¿qué? Ay, no sé, yo no sé, nunca supe, no sé. Puede ser, pero bueno. Esperemos que haya sido así y que se haya quedado todo dentro de familia. Exacto. Que nadie haya profanado su tumba de Josefa. Pero bueno, ¿qué te pareció la vida y obra de Josefa Murillo, hermano, para cerrar el podcast? Muy, muy bonita, muy interesante saber que tenemos una figura femenina así aquí en México. Lástima que murió tan joven, porque se ve que era una carrera muy prometedora la de esa mujer. Deja tú que murió joven. Yo creo que lo lastimero de todo esto es que no pudo salir de Veracruz. Pues, quién sabe, porque fue también esta Laura Méndez, ¿no? Que más vieja tuvo como mayor... Sí, pero ten en cuenta que Laura Méndez sí ya como a los 30 fue cuando se salió del país. Ujú. No sé si era por cuestiones familiares o qué onda. Porque al ser conocida en la capital, pues a lo mejor sí hubo por ahí alguien que le dijo, pues vente, Kyle, como tú dijiste al principio, ¿no? Puedes venir a jugar. Exacto. Y pues a lo mejor, no sé. Entonces sí, No sé por qué no. no podemos saber qué hubiera sido de ella, ¿no? Si hubiera vivido más tiempo. Pues sí, Pero suena bastante interesante es bastante interesante este personaje, la verdad. exactamente. Entonces ya saben, lean a Josefa Murillo, lean a los poetas que les tenemos aquí, suscríbanse al canal de YouTube si nos están escuchando por YouTube como Poéticamente Incorrecto, o síganos en Spotify si nos están escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma donde escuchen podcast, y también nos pueden seguir en Instagram y TikTok como poesía.incorrecta. En Facebook estamos como Poéticamente Incorrecto y en Twitter estamos como Poéticamente Incorrecto sin la A, porque se nos
ya no nos dieron los caracteres. Twitter ¿verdad? no da para más. Exactamente. Entonces, eso es todo de mi parte. Vuelvo a agradecer a todos los poéticos y poéticas que se han suscrito al canal de Facebook, al canal de YouTube, que nos siguen en las redes sociales, que nos dan seguir en Spotify. Estoy revisando constantemente las estadísticas y veo que hay de todo tipo de público, así que a todos, a todas les agradezco también cuando nos comentan, cuando estamos echando la chorcha por las redes sociales. Y nada, nos vemos el próximo año con la meta de los 1000 suscriptores para YouTube. Poéticos y poéticas, les deseo un feliz año nuevo y un mejor 2021 lleno de salud. Un abrazo, unos besos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo.